supuesto. Me confirman, por favor, desde el switcher si ya tenemos el enlace. Está en la línea telefónica. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. Cruza, por favor, tú, Benjamín, tú que eres supersticioso hasta la remaceta. Doctor Julio César Castiglioni, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Freddy Rosas. Un saludo. Está en la línea el doctor Julio César Castiglioni, pero lamentablemente no lo puedo escuchar yo. No sé si me escuche. ¿Nos escucha usted bien, doctor Castiglioni? Sí, lo escucho perfectamente. Correcto. A ver si me modulan el volumen, por favor. Vamos a tratar de mejorar las cosas. Bueno, le comentaba al doctor Castiglioni esta tarde, que finalmente ya se ha despejado una incógnita más, la de los presidentes regionales que van a la reelección. ¿Qué tendría que haber ocurrido? ¿Qué tendría que haber hecho el sábado 7, doctor Castiglioni, los presidentes en ejercicio que postulaban que quisieran postular a la reelección? El 7 de junio tenían que pedir licencias sin goce de haber los presidentes y vicepresidentes que postulen a la reelección. Ahora, es decir, 4 meses antes de las elecciones. 4 meses antes, claro, 120 días. Con Benjamín nos preguntábamos acá, claro, la respuesta está ahí en la misma ley. ¿Y qué pasa con los alcaldes? En el caso de los alcaldes, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, modificada en el año 2002, estos no piden licencia en ningún momento para poder ir a la reelección. O sea, doctor Castiglioni, que no sabemos cuáles de los alcaldes van o no van a la reelección porque no necesitan licencia. Pero en el tema de la publicidad, ahí sí tienen algunas limitaciones, ¿o no? De la propaganda. Lo que está prohibido desde el 24 de enero, que fueron la convocatoria de elecciones municipales, la prohibición de la propaganda electoral, la suspensión de la publicidad estatal y el inicio de la neutralidad electoral. Ahí tienen unas limitaciones hasta el día 7 de julio, en que se inscriben como candidatos y ahí entran a una recta distinta y están prohibidos de inaugurar obras, participar en actos públicos donde se pongan en conocimiento los lemas para su ocupación política, vendan sus obras, etcétera, ¿no? Perdón que siga, Fred. Doctor Castiglioni, esa prohibición de inaugurar obras se refiere únicamente a obras físicas, ¿no es cierto? Porque en la mañana la veíamos a la señora Villarán en Lima liderando, apareciendo como que lideraba la expulsión de unos ambulantes. ¿Esa exposición a los medios, que es propaganda, no la contempla la ley? En este momento no, porque todavía la señora Susana Villarán, si bien se ha anunciado su candidatura a la reelección, no es candidata. Ella se convertirá en candidata cuando se inscriba el día 7 de julio. Correcto. Doctor Castiglioni, hablando de calendario rápidamente, también el día 7 de junio se ha vencido el plazo para la inscripción de los movimientos y las agrupaciones políticas y de las alianzas, ¿verdad? Efectivamente, el 7 de junio ha sido un día muy importante. Se han vencido el cierre de inscripción de candidatos y los movimientos políticos, de las agrupaciones políticas y los movimientos políticos para las alianzas. Ha sido el día del cierre del padrón electoral, en la cual solamente se podía ese día hacer cambio, pero esto se fue hasta el viernes, porque el día sábado no trabajaban, cambio de domicilio, y más las licencias que se tenían que hacer. Ahora, en cuanto a las agrupaciones políticas, estas presentaron su expediente, pero todavía tienen tiempo para subsanar algunas observaciones que pudiera encontrar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿o se cierra finalmente ya todo el proceso? En principio sí, porque lo que se cierra es la inscripción. Si es que hubiese una observación que pueda ser subsanable, sí, evidentemente pudieran hacerla. Sin embargo, aquellas que, por ejemplo, falta de firmas, que son verificadas por el RENIEC, ya no podrían subsanarlas. Entonces ya estamos hablando de que podrían ser subsanados algunos detalles, como que no estuvo firmado por el personero, que no tenían la dirección, que no tenían determinados movimientos, direcciones de sus del 50% más uno de locales que les exige dentro de la jurisdicción donde estén, sea regional o sea nacional. O sea, aspectos subsanables, pero aquellos aspectos que no son subsanables, evidentemente rechazar su inscripción inmediatamente. Doctor Castiglioni, aprovecho su presencia. Se está anunciando por parte del Poder Ejecutivo un proyecto, una serie, un paquete de normas
que modificarían, no sé si el proceso de descentralización o la conformación o las competencias de los gobiernos regionales. Usted como especialista en el tema, ¿a dónde cree que apunta esto o qué reformas, qué cambios tendrían que hacerse? En primer lugar, sobre los cambios en materia electoral no se podrían hacer, claro, porque el proceso electoral ya ha sido convocado y no puede haber ningún cambio. Lo que pudiera hacerse son a nivel de los controles en los gobiernos regionales. Ahí en el gobierno, yo creo firmemente en la descentralización, pero creo que ha fallado el sistema, han fallado los sistemas de control interno, han fallado la normativa, que es muy mala, han fallado los partidos políticos y finalmente han fallado las personas. En el tema interno han fallado los consejeros regionales y el Consejo Regional. Los consejeros regionales que no han cumplido una función fiscalizadora con el Ejecutivo, el Consejo Regional que no tiene capacidad de fiscalizar, es decir, el Consejo Regional no puede citar a un gerente para que rinda cuentas, a un gerente en línea, al gerente regional, porque no se ha establecido esto en la ley orgánica de los gobiernos regionales. La ley orgánica de gobiernos regionales es muy mala. En consecuencia, lo que tiene que hacerse es que los controles internos, Consejo Regional y el órgano de control institucional, que es la OSI, deberían funcionar en forma más eficiente, y los controles externos desde el Gobierno Nacional a través del SNIP y finalmente la Contraloría General de la República. Los partidos políticos también han fracasado porque evidentemente las agrupaciones, los movimientos regionales, porque han enviado a personas que no están preparadas para asumir una responsabilidad tan importante con su jurisdicción. Y las personas que evidentemente se han aprovechado de los cargos. Entonces sí hay que hacer muchas modificaciones en la ley orgánica de los gobiernos regionales para fortalecerlos esto y no más bien para desaparecerlos ni regresar al asfixiante centralismo que antes teníamos. Pero brevemente, por favor, porque tengo una pregunta más. ¿Este cambio, si se diera en esta legislatura, surtiría sus efectos para el año 2015? Si es la ley orgánica de gobiernos regionales, sí. Proceso, no. Proceso electoral, no. Correcto. Sería los 4 años. Finalmente, doctor Castiglioni, proyectémonos al día, creo que es lunes 7 de julio. A la medianoche terminan las inscripciones. Esa noche se sabe quiénes se inscriben, pero después hay un cronograma de publicación, presentación de tachas, absolución y finalmente, ¿cuándo es que los peruanos vamos a saber quiénes están aptos por último? En los siguientes 5 días del día 7 de julio, y le voy a decir por qué, porque van a haber agrupaciones que se va a declarar inadmisible su inscripción porque tienen algunos requisitos de forma que no han cumplido. Otros van a declararse improcedentes porque no han cumplido con las cuotas, cuota de género, cuota de jóvenes, o en el caso de comunidades nativas, o falta de democracia, que son insubsanables. Y otros, cuando se han cumplido con estos requisitos, se publicarán las listas y entre los 3 días se formularán las tachas. Los jurados electorales se resuelven. De lo que resuelven los jurados electorales se puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones, y si viene al Jurado Nacional de Elecciones estaremos hablando de los próximos 15 días al 7 de junio, que se conocerá definitivamente la inscripción de los movimientos regionales o los candidatos que puedan estar listos para contienda electoral del 7 de agosto, de octubre. Bueno, pues. El 5 de octubre. Claro que sí. Finalmente sabremos en esos 15 días más o menos cuántos y quiénes son los que van. Ahí, a partir de ahora, tema para conversar. Queríamos hoy día solamente dedicarnos al cronograma electoral, doctor Castiglioni. Le agradecemos mucho desde Línea de Fuego del equipo de ATV Sur la gentileza que tiene de compartir con nosotros estas inquietudes. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo al pueblo arequipeño, que siempre es muy generoso conmigo, y a ustedes, amigos periodistas. Buenas noches. Muchas gracias. Entonces, ya sabes cómo van las cosas. El día sábado 7 de junio, el día de la jura de la bandera, fue un día muy importante. Se vencieron muchos plazos, dentro de ellos la carta o solicitud de licencia sin goce de deber de los candidatos a la presidencia que postularan a la reelección. ¿Cuántos casos se han dado? No lo sé, habría que empezar a revisar los archivos, los próximos días se sabrá finalmente. Exactamente, pero no creo que muchos, ¿no? Bueno, nos vamos a tener que ir al corte comercial, porque inmediatamente después estaremos con el gerente de la red asistencial de salud, el doctor Fernando Farfán Delgado. Con él tenemos que hablar sobre temas post-huelga médica, mientras al otro lado los vecinos del Ministerio de Salud realmente continúan todavía con los conflictos. Acompáñenos, por favor, con nuestro patrocinador